Boa tarde. En primer lugar, agradecer a la organización del simposio, especialmente al profesor Fabio Moreira, quien me invitó y gustosamente estoy aquí para hablar un poco de café con ustedes. Pido excusas, voy a hablar en español, pero la presentación está en portugués. Yo vengo de la región cafetera de Huila, en Colombia, la región donde se producen los mayores volúmenes de café, pero además cafés de muy alta calidad, cafés con atributos destacables en taza. En esa región está la Universidad Surcolombiana y nosotros trabajamos en el Centro Surcolombiano de Investigación en Café. Nos dedicamos a hacer pesquisa alrededor de problemas en la producción de cafés especiales. Y voy a hablar de las operaciones básicamente post cosecha, en las que es necesario, consideramos nosotros, introducir controles en las variables que pueden generar, por un lado, defectos y por otro lado pueden atribuir aquellas características que al final se reflejarán en taza. Colombia es un país montañoso. Las regiones cafeteras son principalmente esta, que es el Huila, de la que nosotros venimos, la región de Antioquia, Nariño, Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Santander y Boyacá. Como se pueden dar cuenta, la región cafetera en Colombia se produce café en montaña y un poco en la Sierra Nevada cerca del mar. Esta es una imagen típica de una instalación cafetera de alta montaña en Colombia, con pendientes muy altas, muy pronunciadas. Y además Colombia es un país de pequeños productores. En Colombia se estima que hay 500.000 familias dependiendo directamente de la producción de café. Esas 500.000 familias realizan la labor en cerca de 1 millón de hectáreas y el promedio por familia está alrededor de 1.8 hectáreas para cada caficultor. En la región de Huila se estima que hay 85.000 familias produciendo café en las mismas condiciones, es decir, es un país de pequeños productores. Y existe una dificultad principalmente con la productividad. Si hacemos un comparativo en lo que son los costos de producción versus el precio de sustentación que se deriva de la cotización en bolsa de Nueva York, vemos que en dólares americanos se tienen alrededor de $222 por carga de 125 kilogramos y a 1 de mayo de 2019 la cotización en bolsa y el mercado interno estaba a $214 por carga, de manera pues que hay un desbalance y el productor no alcanza a cubrir los costos de producción, sobre todo los pequeños, principalmente porque hay unas grandes diferencias en la producción. Hay productores que están entre 12 y 15 cargas de café por hectárea y otros que tienen mejor productividad y alcanzan las 24 cargas por hectárea, es decir, se pasa de 1.5 toneladas por hectárea de café pergamino seco hasta 3 toneladas por hectárea. Esto ha generado lo que se conoce como crisis cafetera, esta crisis que se convierte además en una crisis social por las características de los productores colombianos. Y la solución a esto está principalmente en la implementación de las buenas prácticas agrícolas, un buen manejo de cultivo, como han expuesto aquí, con fertilización adecuada, a tiempo, con manejo de cultivo adecuado, con variedades oportunas, con variedades resistentes o tolerantes a roya y a enfermedades y a plagas como broca. Y además, esas buenas prácticas asociadas a la selección de variedades y manejo de operaciones post cosecha para conseguir ingresar al mercado de los cafés especiales.
Los cafés especiales se destacan por la calidad, pero debe entenderse cuál es el concepto de calidad, dependiendo de quién tiene la visión del producto. Porque una cosa es la calidad para el productor, a quien le interesa, lo que le interesa a todos los productores es una buena productividad, le interesa que su plantación sea resistente a enfermedades, a plagas, que las labores de cultivo sean bien asimiladas por el cultivo, por la planta. Y otra visión es la que tiene al final de la cadena el consumidor, a quien le interesa un buen producto, un producto con atributos de calidad destacable y en algunos casos una calidad además nutricional que le pueda aportar algún beneficio a la salud, es decir, características de alimento funcional, pero principalmente que guste al consumidor. Dependiendo de eso se orienta la calidad del producto. Y digamos que si nos asociamos solamente a lo que es calidad sensorial, que es por la que en última se pagan bien los cafés especiales, hay que decir que el precio de un café en mercado europeo puede ser hasta 6 veces el precio del mercado interno en Colombia, el café es con atributos de calidad, pues esta calidad sensorial está principalmente asociada, según esta visión, a 3 factores. 2 de ellos que pueden ser poco controlables y uno que es bastante dependiente del productor. La genética, es decir, escoger variedades que tengan la capacidad de producir cafés destacables, variedades gourmet. Algunos están dedicados a producir variedades Borbón rosado, Geisha y algunas otras variedades diferentes a las tradicionales. Y las labores del cultivo. Primero, las condiciones agroecológicas de establecimiento del cultivo: clima, suelo, precipitación, brillo solar, diferencia de temperaturas entre el día y la noche, sobre todo en las instalaciones de procesamiento. Y este factor, que es aquel en el que tal vez se puede influir, donde el productor puede hacer un buen trabajo, que corresponden a las buenas prácticas agrícolas en campo y a lo que nosotros llamamos buenas prácticas de beneficio en la post-cosecha, el manejo post-cosecha. Tradicionalmente, las operaciones que se siguen para la producción de café en Colombia no han cambiado mucho. Se han desarrollado algunos dispositivos, como veremos ahora, pero digamos que la operación como tal no ha cambiado. Llevamos más de 100 años en el negocio del café y seguimos haciéndolo de la misma forma, con algunas facilidades en algunos dispositivos para algunas operaciones, pero el desarrollo de la operación sigue siendo el mismo, la secuencia de la operación sigue siendo la misma. Se inicia obviamente con el establecimiento del cultivo de semilla, posteriormente el manejo de cultivo, la cosecha, y después de la cosecha viene tal vez la parte más delicada, porque si bien es cierto que el productor sabe producir café, también le hemos dejado la responsabilidad de que empiece con el procesamiento agroindustrial. Y un buen productor produce un buen café, pero además tiene que saber realizar operaciones agroindustriales en las que probablemente se pueden introducir los defectos que al final pueden arruinar la calidad sensorial en fácil. Esas operaciones son, pues empieza con la despulpada o el despulpe del café, con la operación de fermentación, con el lavado y con el secado. Hemos cometido muchos errores en el tiempo, pero los hemos ido corrigiendo. Ya miraremos cómo. Tradicionalmente se hace el establecimiento de cultivo en cada finca, se inicia con un almácigo, es decir, en un área se siembran las semillas, después cuando estas semillas tienen 2 hojitas, se le denomina chapola y se pasa a bolsas y se embolsa hasta que tengan suficiente vigor para ser trasplantados. Aquí es donde les decía que se empieza con la selección de ciertas variedades, algunas tolerantes y otras que tienen la posibilidad de generar cafés tipo gourmet. Posteriormente, el establecimiento del cultivo, como les decía, las condiciones topográficas de alta montaña exigen que se siembre en ciertas condiciones. Se escoge principalmente esta modalidad de siembra en 3 bolillos, y esta es una típica
instalación cafetera de montaña digamos que una densidad de siembra en este momento está entre 5.000 y 5.500 árboles por hectárea. Lo que está proponiendo la Federación de Cafeteros es que subamos a 7.500 árboles por hectárea, porque todo el procesamiento y todas las labores de cultivo son manuales. Sabemos que las densidades de siembra aquí son mucho menores por la mecanización. Nosotros empezamos a hacer ya algunos avances para tratar de hacer control, de conocer cómo van evolucionando ciertas variables en campo. Desarrollamos un dispositivo con sensores para medir algunas características en suelo y condiciones ambientales que son, pues además con una celda solar con energía fotovoltaica, se alimentan, y esta instalación lleva la información a la casa, y de la casa vía celular puede pasarlo a la estación, que esta estación estaba en la universidad, y hacemos control de unas variables. Teníamos un sensor de humedad relativa del ambiente, un sensor de temperatura ambiente, medíamos el brillo solar, la velocidad del viento, la dirección del viento, la precipitación, pero además medíamos humedad del suelo. Y necesitamos conocer cuál era la calidad del café que se produce aquí para poder hacer alguna correlación con las variables ambientales. Ese proyecto está en marcha. Esta es una típica de las estaciones que instalamos, y ya empezamos a tratar de definir, porque, como les decía, además de los tres factores, poder definir de qué depende una buena tasa se convierte en un problema multivariable. Influyen muchas variables y todas de manera independiente. Después viene el tema de recolección, y en recolección el primer problema es que, pues, lo que ustedes saben, por la densidad de siembra, para las condiciones de topografía, la recolección es manual y selectiva en Colombia, y ese corresponde tal vez al mayor costo que tiene que asumir el productor. Se estima en Colombia que los costos de recolección de café son 40% los costos de producción. El 40% de los costos de producción es muy alto. Además, esto se paga semanalmente. Es decir, el productor en época de cosecha tiene que tener un alto flujo de dinero para poder pagar semanalmente sus recolectores. Si no les paga semanalmente, se van a otra plantación, a otra finca, a otra hacienda a recoger café. Se empezaron ya a proponer soluciones para eso, y en este sentido una de las soluciones que se están desarrollando corresponde a un trabajo que está realizando el profesor Fabio en Colombia con el profesor Miguel, una tesis doctoral de la Universidad Federal de Labras, adaptando las condiciones colombianas a un derivador de café, y ya estamos haciendo los primeros ensayos con excelentes resultados. Se espera que se pueda contribuir a disminuir los costos de producción, definiendo un equipo que haga una selectividad en la recolección en nuestras condiciones de cultivo. Adicionalmente, en el mismo trabajo, y dado que, como ustedes saben, la maduración es irregular, no es uniforme, se están realizando experimentos paralelos aplicando un madurador de fabricación además brasilera, que corresponde a Naturi, y en el que ya tiene 3 tratamientos, y los primeros resultados de estos tratamientos indican que la calidad sensorial en los atributos que se evalúan cuando se hace una prueba de cupping de la Asociación Americana de Cafés Especiales se mantienen bastante similares. Es decir, no hay una gran diferencia estadísticamente significativa hablando, de manera que se pueda decir que como consecuencia de madurar o acelerar la maduración o hacer uniforme la maduración tenga alguna afectación en la calidad final en la taza. Se está trabajando en eso también en asocio con la Universidad Federal de Labras. La operación de despulpe es una operación a pequeña escala, porque precisamente son plantaciones a pequeña escala. Generalmente se utilizan este tipo de dispositivos, y aquí se presenta el primer subproducto que corresponde a la pulpa o a la cáscara. Este subproducto se está pensando en alternativas para su utilización
pero pues ahí hay una dificultad principalmente con temas de inocuidad alimentaria, debido a pues, algunas aplicaciones son foliares y los límites de residuos no se han evaluado. De manera pues que hay una alternativa de producción, pero hay que tener cuidado con temas de inocuidad alimentaria. Posteriormente viene el tema de fermentación. Es tal vez la primera operación en la que se puede influir de manera positiva para tratar de potenciar aquellos atributos de calidad en casa. Es una operación que hasta hace poco tiempo se realizaba de manera muy artesanal, solamente se dejaba el café en reposo, se contaban con 2 tanques porque se hacía la recolección diaria, se ubicaba en un tanque y al día siguiente se utilizaba el otro y se rotaban los 2 tanques. Simplemente se cambió de material de construcción, ahora se hace en plástico, pero la operación sigue siendo igual. No se realizaban controles, nosotros empezamos con la universidad a hacer controles, estamos evaluando, por ejemplo, cómo se evoluciona el pH de la masa de fermentación. Las condiciones de fermentación son bastante estándar, son bastante similares y se presentan diferencias. Por ejemplo, en regiones de alta montaña podemos encontrar temperaturas a las 4 de la mañana de 4 grados centígrados y digamos que las condiciones óptimas para que los microorganismos realicen su trabajo, la masa microbiana que está presente en la masa de fermentación requiere unas condiciones de temperatura más altas, entre los 30 y los 37 grados centígrados. De manera pues que puede haber ahí una dificultad y esta variable no se controla. ¿En qué momento se suspende la fermentación? La Federación de Cafeteros propone, lo menciono porque lo proponen ellos y se está distribuyendo en Colombia, un dispositivo bastante sencillo que mide la densidad del grano, se llama Fermaestro. Simplemente se llena de grano y se pone con la masa de fermentación y cuando han transcurrido 18 horas más o menos se le dan 3 golpes y cuando el grano ha bajado hasta el nivel de la primera marca se considera que ha terminado la fermentación. Pero no hay más estudios, simplemente es el momento en que es más fácil desprender el mucílago del resto del grano, pero no se han hecho estudios a profundidad si es el momento en que realmente las reacciones propias de la fermentación se realizaron y si esas operaciones, esas reacciones fueron asumidas al interior del grano. Porque hay que decirlo que lo que se fermenta, la fermentación se da en la parte externa del grano, en el mucílago, ahí es donde están los azúcares, donde se realizan las operaciones de transformación a alcoholes y lo que se busca es que esos compuestos que se generan ingresen al interior del grano para que al final sean convertidos en atributos destacables en taza. También desarrollaron lo que les decía hace un momento, se han construido y diseñado dispositivos que permiten realizar la operación, pero sigue siendo el mismo principio. Aquí lo que se hace, este dispositivo se llama Ecomil. Olvidé decirles que en la fermentación normal se acostumbraba a hacer 3 lavados de café y esas aguas de beneficio se convertían en carga contaminante para las fuentes hídricas. Pensando en el problema ambiental, se pensó en este Ecomil que solamente utiliza 1 litro de agua porque lo que hace es ese es el tanque de fermentación que cumple la misma función que los fermentadores de tanque, simplemente permite el grano en reposo 18 a 20 o 22 horas y después de que pasa ese tiempo de reposo se lleva a retirar el mucílago en un desmucilaginador mecánico. Se retira el mucílago con muy poco consumo de agua. No hay ninguna modificación en la operación. Repito, lo único es que es un dispositivo que favorece o trata de mitigar el efecto ambiental de la operación de lavado. Este dispositivo se diferencia del anterior porque aquí no hay tiempo de fermentación. Esta es una unidad compacta construida por una empresa colombiana, Penagos, que también tiene fábricas en Brasil y tiene representación en Brasil, y esta unidad directamente despulpa y desmucilagina y pasa al secado. Aquí no hay fermentación, pues se omite esa operación aquí. Nosotros en la universidad estamos ya iniciando una investigación
asociada a evaluar y controlar las variables que pueden influir en el proceso de fermentación. Se construyeron unos tanques de fermentación tipo laboratorio que tienen adaptados unos sensores. Ese sensor nos da una información de las variables que están al interior del tanque. La idea es mantener la temperatura constante entre 30 y 37 grados centígrados para que la actividad microbiana sea efectiva y se pueda controlar sin limitar el oxígeno que requieren los microorganismos para el proceso de fermentación. Después de esto, este proyecto se está realizando de manera conjunta con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, con el Centro de Excelencia de Café, y esperamos tener información de los resultados de este estudio a mediados del año siguiente. Después de la operación de fermentación y lavado, lo que hacemos es secar el café en instalaciones bastante, digamos que artesanales, pero que son adaptadas a los ingresos de los productores, como lo he venido diciendo, que corresponden a pequeños productores. Aquí pues evidentemente lo que se controla, una cosa es controlar las condiciones del medio ambiente, del microambiente que está alrededor de la masa de grano que se está secando, pero también es necesario controlar la humedad del grano, porque ustedes saben que al final el café se comercializa entre 10 y 12% de humedad base húmeda, y en algunos casos los problemas de secado inadecuado generan dificultades en taza. Entonces se realizan algunos controles en la masa de grano, pero pues también se propone que ojalá se hagan mediciones de humedad para retirar el producto del secador en el momento adecuado. Lo que se propone también es que se utilicen bandejas para pequeñas cantidades de grano para secar de manera separada los microlotes que van a ser después sometidos a análisis sensorial para definir la calidad de cada microlote y poder ser comercializado como cafés especiales. Posteriormente, el almacenamiento en campo se recomienda que se utilicen estivas separados los microlotes, identificados para que una vez se haga la prueba de taza se pueda comercializar en el mercado internacional o en los compradores locales que ya están solicitando cafés de alta calidad. En esto pues se requiere controlar las condiciones medioambientales, pero principalmente la interacción que ocurre entre el medio ambiente de la bodega de almacenamiento y el grano, y esto se controla a través de lo que nosotros técnicamente conocemos como isotermas de sorción. Dependiendo de la temperatura, esta es a 25, esta es a 30 y esta es a 40, dependiendo de la actividad de agua, de la densidad del grano, ella se equilibra con el ambiente y podemos saber si el grano pierde o gana humedad. Y es la forma adecuada de controlarlo. Las hemos desarrollado para café pergamino, para café verde, ustedes llaman commodity, para café tostado y para café tostado y molido, como es el caso de la que está aquí. Bien, posteriormente el café ya es sometido a pruebas de evaluación sensorial en una prueba cubing que realizamos con catadores, siguiendo la metodología de ASCA, y podemos, digamos que, ofrecer al mercado internacional cafés de alta calidad. Y en ese sentido nosotros hemos venido desarrollando otras líneas de investigación, principalmente a tratar de utilizar otras variables, que en este caso la constante bioeléctrica del grano la estamos tratando de evaluar, a ver cómo se comporta, para tratar de definir unas plataformas en café, cereza, baba, natural y pergamino seco, cómo es posible definir algunos atributos asociados a calidad. De la misma forma, desarrollamos los tanques en los que estamos haciendo fermentación. Ellos son el resultado de un proyecto de investigación que se ejecutó con la Universidad de Manchester y con la Universidad de los Andes en Colombia y nuestro centro de investigación, financiado por el Fondo Newton Caldas de la Embajada Británica. Esta investigación ya se desarrolló también, corresponde a los dispositivos de control de sensores en lotes, también financiada por el Sistema General de Regalías de Colombia. Y actualmente estamos definiendo, en asocio con una universidad en Suiza, la Universidad de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Berna, financiado por la Agencia Suiza de Cooperación
internacional evaluando la cadena de valor del café, y hemos encontrado que no pudimos establecer una sola cadena de valor, sino diferentes cadenas de valor dependiendo del producto final, porque no es lo mismo comercializar café corriente, generalmente café que se comercializa como café regular, porque además los cafés especiales tienen otra línea de comercialización dependiendo del producto final, y la longitud de la cadena de valor no termina siendo la misma. Ya se comercializan como café tostado y molido para el consumo nacional, pero además se comercializan en los coffee shops, en las tiendas especializadas, también como bebida final, en las diferentes cadenas de valor. Y entre cada cadena de valor hay unos actores que están adicionándole valor, pero además obteniendo un beneficio. Y como siempre, en últimas, el que asume la variación en la volatilidad de los precios es el productor, desafortunadamente. Finalmente estamos proponiéndole a Colombia esta maestría, un estudio de maestría para... Nosotros consideramos que la asistencia técnica en café debe ser integral, pero además especializada. Y para ello creemos que los profesionales deben de formarse a nivel de maestría específicamente en café y después salir a campo a hacer asistencia técnica. Y en ese sentido estamos proponiendo esta maestría. Ya el Ministerio de Educación de Colombia nos va a dar la licencia de funcionamiento de la maestría para poder ofrecerla en Colombia. Participará, entre otras cosas, el profesor Fabio como profesor invitado en esta maestría. Bien, este es una parte del equipo de trabajo con el que desarrollamos nuestra labor de investigación en CESUR Café, y pues agradecemos nuevamente la participación a este simposio. Muchas gracias. Obrigado.